Vamos al libro de Santiago, capítulo 3. Está después de Hebreos. El libro de Santiago. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? Santiago, capítulo 3. Búsquelo, por favor, para que así podamos entender lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. El libro de Santiago, capítulo 3, del verso 1 al verso 12. Y míreme acá, mi amado hermano, iglesia preciosa del Señor. No solamente quiero que tú y yo leamos, sino que todo esto, lo que vamos a leer, nos tenemos que identificar con lo que leemos. Y cada vez que leemos la palabra, es la bendita voz de Dios que habla en nuestras vidas. Ahí nos dice que debemos de corregir, cómo debemos ordenar. Este es el libro y el manual que nos llevará a la vida eterna. Pero a través de este manual también Dios nos juzgará de lo que está escrito. Y dice así la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del precioso Espíritu Santo de Dios. Santiago capítulo 1, 3, verso 1 al 12, dice la palabra de Dios así: hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros, dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un fuego pequeño, pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, miembros, y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella mismo, dice, es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de reptiles y de seres del mar se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado. Dice, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma, dice, boca no puede salir bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, humildemente, Señor, que ministres nuestros corazones, que hables a nuestras vidas. Dile, hoy abro mi corazón, Señor, para que seas tú ministrando y enseñándome. ¿Qué quieres hablar a través de tu palabra, mi vida? Ayúdame a entender, precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema, el poder que tiene la lengua. ¿El poder qué? Que tiene la lengua. Cuando nosotros leemos el libro de Santiago,
Lo que Santiago está diciendo, la frase, hermanos míos, está diciendo Santiago, está haciendo un llamado a aquellas personas que enseñan la palabra, que hablan de la palabra. Y lo que Santiago está diciéndoles aquí en capítulo 3, en la carta de Santiago, es exhortándolos que el deseo que tiene un maestro, una persona, de hablar la palabra de Dios, tiene mucha connotación. Cuando hablamos de enseñar la palabra, quiere decir que una persona que enseña la palabra tiene el deber de enseñar y está de acuerdo con lo que Dios quiere. O sea, lo que Santiago le dice a ellos, que lo que ustedes enseñan, que lo que ustedes predican, esté de acuerdo con la palabra, con la doctrina de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice, y por eso le recalca mucho: amados hermanos míos, les dice, los exhorta que a través de la palabra enseñemos lo que la palabra está escrito. El problema que Santiago y los primeros apóstoles estaban enfrentando en el siglo primero, en esa época, era lo que se ve hoy en día prácticamente en el siglo XXI. Se estaba enseñando cosas que no estaba conforme a la voluntad y al plan divino de Dios. Y eso estamos viviendo hoy. Estamos viendo que hoy en día que las iglesias o las congregaciones, dice, se desviaron del propósito de Dios. Hay congregaciones que se enseña la doctrina que no es de Cristo. Entonces Santiago está diciendo que la persona que enseñe la palabra de Dios tiene una gran responsabilidad. Ojo con esto, que tiene una gran ¿qué? Lo que un maestro enseña decide y afecta a muchas personas. La mala enseñanza de la escritura puede llevar a personas a cometer grandes errores en su vida. Y lo que Pablo está diciéndole aquí, que tenemos que tener cuidado. La vida de muchas personas, le dice Pablo, están en fuego. Y por eso, mis amados, cuando nosotros hablemos de Cristo, tenemos que aprender y entender que debemos de anunciar a un Cristo crucificado y resucitado, a un Cristo que está en la Biblia. Cuando nosotros miramos eso, entonces nos damos cuenta. Pablo dice en Efesios, ahí atrás, por favor, Efesios capítulo 4, vuelva hacia ahí atrás, por favor. Efesios capítulo 4. Dice Pablo en el verso 29, dice así la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de que toda palabra que sale de nuestras bocas tiene poder. Es como dinamita. Y a veces nosotros hablamos por hablar, decimos las cosas por decir y no entendemos que la palabra tiene poder. Y por eso es que Pablo les dice esto a los de Éfeso. Efesios 4:29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, de agradar a quién, a fin de dar gracias a los oyentes. Pablo les dice a los cristianos de Éfesos: cuídense. Ninguna palabra obscena o ociosa puede salir de la boca de ustedes. Pablo les está diciendo: ustedes tienen que tener cuenta que lo que ustedes hablan determina el bien o el mal para aquella persona. Y eso es lo que nosotros hoy en día no hemos entendido,
que tenemos que tener control. Por eso Santiago les dice a ellos: amados hermanos míos, cuídense, porque un maestro, le dijo, el que enseña la palabra, el que predica la palabra, debe predicarla conforme está en la Santa Escritura. O sea, Pablo le dice: lo que ustedes hablen puede ser de edificación, que todo lo que hablemos sea para edificación. El mal hablar estaba en el pasado, ¿sí o no? Cuando nosotros éramos del mundo, ¿cómo hablábamos? Mal. ¿Decíamos qué? Groserías. Maldecíamos a todos y bendecíamos también a Dios. Pedíamos misericordia, pero maldecíamos a aquellos que nos rodean. Eso era en la vieja pasada manera de vivir. Pablo le está diciendo ahí a los de Éfeso: ninguna palabra salga de ustedes corrompida, le dijo. Lo que ustedes hablaban era el pasado. Cuando llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Y en Cristo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar debe ser diferente. Porque lo que Santiago les decía, que tenían la responsabilidad de poder enseñar la palabra conforme está de acuerdo a la Escritura. Ahora sí, yo quiero centrarme. Vaya ahí a Santiago, donde empezamos, por favor. Vaya al libro de Santiago, por favor, y nos vamos a quedar ahí, porque vamos a mirar qué hace el apóstol Santiago. Santiago era un pastor, pero un pastor tremendo. Amén. Aquí, cuando nosotros leemos Santiago capítulo 3, presenta Santiago 3 ejemplos o 3 connotaciones que lo llevan al ser humano a reflexionar. Lo que Pablo está haciendo, que diciendo, cuando habla del timón, cuando habla del barco, cuando habla del caballo y cuando habla de la lengua, lo que Pablo está diciendo, el apóstol Santiago, perdón, se está refiriendo y está enseñando, diciendo que un pequeño instrumento, según el uso que se le dé, para bien o para mal, eso depende de uno. Todo instrumento, usted coge una guitarra y ¿qué hace? No importa si es pequeña, pero la guitarra se manifiesta según el uso que usted la dé. Si usted la utiliza para adorar a Dios, para adorar a Dios. Si usted utiliza la guitarra para golpear a otros, también no deja de ser el instrumento que es. La guitarra seguirá siendo guitarra. Lo que Pablo nos dice, Santiago acá, es que tenemos que entender, y vamos a entrar a mirar cómo Santiago, nos habla del poder que tiene la lengua. El poder tan tremendo que hay en la vida de un ser humano. Yo me pregunto esto: ¿por qué Dios nos dio 2 ojos? ¿Por qué 2 manos? ¿Por qué 2 oídos? ¿Por qué 2 pies? ¿Y por qué nos dio una sola lengua? ¿Usted se imagina con 2 lenguas el ser humano? No lo para nadie. Si con una lengua no se cansa, peor con 2. Entonces míreme lo que dice. Verso 3, por favor. Vamos a empezar a mirar la bendita palabra. He aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Dice: mirad también las naves, aunque grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Por donde quiere el que las gobierne, quiere. Un pequeño freno puede domar a un caballo brioso. Lo que Santiago nos dice, que nosotros le ponemos freno a un caballo, es para tomar control de él. ¿Para qué? ¿Para qué? Puede ser usado ¿para qué? Para controlar al caballo. A los caballos se les pone freno, ¿para qué? Para controlarlos, ¿sí o no? ¿Para qué más le pone? Para que nos obedezcan, así nosotros poder tener control
sobre el animal. Es el freno. Y en Salmos 32:9 dice: no seas como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué? Sin entendimiento. Porque si no, dice, no se han de sujetar a ti. O sea, Dios también habla y dice: muchas veces yo tengo que poner freno en ti. Y créalo que muchas veces Dios tiene que permitir ese freno en nosotros. Y cuando Él pone freno, ese freno duele. Ese freno a veces le molesta a muchos. Porque el problema de poder refrenar nuestra boca, eso nos cuesta a todos. ¿Sí o no? Yo creo que ese es el problema más grande que todos tenemos, ¿sí o no? Pero mire, el 4 dice: mirad también que las naves, aunque tan grandes y llevadas de unos impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las quiere gobernar, quiere. Un pequeño timón, ¿qué hace? Puede controlar una nave, ¿qué? Grande, un barco grande. Hay barcos de 3, de 4 pisos. Y hay que miden longitud, miden hasta 80, 70 metros. Pero simplemente lo gobierna, ¿qué? Un pequeño timón. Fíjese lo que Santiago dice acá. En el barco, aunque es muy grande, un pequeño timón lo gobierna. Aunque el caballo sea brioso, un pequeño freno lo gobierna. Tiene el poder. O sea, el poder que tiene el freno y el poder que tiene el timón, eso es lo que el apóstol Santiago nos está hablando acá. Dice, al referirse al timón, Santiago presenta 2 cosas: que aunque sean muy pequeñas, como la lengua, tienen poder. Santiago nos está hablando acá. Y es tan tremendo que pone ejemplo, un freno y un timón. Aunque sean pequeños, como la lengua, dice que tienen, ¿qué? Gran poder. El poder que tiene esto. Usted dirá, bueno, pastor, pero ¿qué tiene que ver? Vamos para allá. Porque el entender un freno permite, ¿qué? Que el jinete, ¿qué? Domine el caballo. Un timón, ¿qué permite? Que la persona que va manejando el barco pueda dirigir el barco. Y asimismo, por ese pequeño timón, puede llevar al barco al puerto seguro. El pequeño freno permite al jinete que tome control ¿de qué? Del caballo. ¿Para qué? Para que el caballo no se desboque. Porque cuando un animal se desboca, daña a mucha gente, daña a personas. No le importa pasar por encima de nadie. Porque el poder que tiene el jinete. El freno debe ser, el freno debe vencer la naturaleza indomable del caballo. El freno debe vencer la naturaleza indomable. El timón debe corregir y ayudar a enderezar al barco para que luche contra las intempestivas fuertes corrientes que hay en el mar. Míreme acá. Cuando nosotros miramos ello, decimos que realmente tenemos que aprender a controlar. ¿Cuántos conocen un freno de un caballo? ¿Sí lo han visto? Es pequeño, ¿sí o no? Pero domina un animal grande. ¿Cuántos conocen un barco? Es grande, pero un pequeño timón domina ese barco. Y no hace el barco lo que quiere, sino que el capitán del barco domina el timón y lleva el barco por donde el capitán quiere. Asimismo pasa con nosotros. Y mire lo que dice Salmos 39, por favor. No pierdas ahí Santiago, por favor. No pierdas Santiago. Mira lo que dice Salmos, capítulo 39, verso 1 al 3. Dice así la bendita palabra del Señor.
Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar contra mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Qué tremendo, ¿sí o no? Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego y así proferí contra mi lengua. Lo que el salmista David está diciendo, mire el verso 2, es tremendo, dice: enmudecí con qué, con silencio, me callé aún respeto a lo bueno y se agravó sobre mí que el dolor. Se endureció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, así proferí con mi lengua. Lo que el salmista está diciendo ahí, lo que está pidiendo es que Dios le dé control de su lengua delante de aquellos que no conocen de Dios. El control, lo que está diciendo, lo que David dice, debemos pedir control en todo lo que hablemos, para que cuando tú y yo hablemos no lastimemos a aquella persona que podemos lastimar. Créame que a través de la lengua usted puede proferir palabras de vida para una persona o palabras de muerte para la persona. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Por eso dice, pondré freno en mi boca. ¿Cuántas veces hemos dicho palabras que no debemos decir? Y aún las utilizamos ¿con quién? Con nuestros hijos, ¿sí o no? Les decimos, usted es un bueno para nada, usted no sirve para nada, me tiene harto, harta. ¿Lo decimos o no lo decimos? Pero no te das cuenta que el poder de la palabra que tú y yo hablemos determina lo que ellos puedan ser el mañana. Y por eso muchas veces como padres lastimamos el corazón de nuestros hijos, aún el corazón del cónyuge, aún el corazón de un padre o de una madre, por no saber poner freno en nuestra boca. Y les decimos, usted no sirve, me tiene cansada, cansado. ¿Cuántas veces le hemos dicho, lárguese? Y eso lastima la vida de un ser humano. Y mucha gente hoy en día han pasado años y viven con lo que el papá o la mamá le dijo a sus hijos. Por eso el apóstol Santiago dice, pon freno en tu lengua. Y es que es tan hermosa la palabra cuando dice, pones ejemplo del timón, pones ejemplo del caballo y pone el ejemplo del fuego. Timón, freno y el fuego. Y mire lo que dice, versos 5 al 12, por favor. Y yo creo que aquí todos fallamos. Yo soy el primero. Verso 5 en adelante dice, y póngale cuidado, por favor. Así también dice la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grande voz que enciende un pequeño ¿qué? Fuego. ¿Cuán grande es qué? Voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua dice, ¿qué es? Un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Está hablando del ser humano. O sea, como diciendo, lastima, afecta a la creación. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia, de aves y de reptiles y de seres del mar se doman y han sido domados. ¿Por qué? Por la naturaleza, ¿sí o no? O sea, quiere decir lo que Santiago está diciendo, que el caballo es domado por un pequeño freno, el barco es domado por un pequeño timón.
pero la lengua no. Qué tremendo, dice, por la naturaleza. ¿Dónde estamos? ¿Verso qué? 7:8. Es domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre, dice, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado. Pero mire cómo compara ahí el Señor. Dice que la lengua es llena de ¿qué? De veneno mortal. Con ella, dice, bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, como diciendo que la lengua tiene un poder tan grande que a veces el ser humano ignoramos lo que la lengua puede hacer en un ser humano. Mire, la lengua tiene el poder para definir lo que tú hables y lo que tú determinas hacia una persona. Dice que es como un fuego. ¿Cuántas veces por un mal chisme, por la lengua, no ha habido personas que se matan? ¿Cuántas personas por un chisme se han disgustado? Y todo salió ¿de dónde? De la lengua. Todo salió de ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar control de la lengua. Salmo 143, 141, por favor. Dice así la bendita palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 141. Salmo 141, verso 3 y 4 dice así: pon guarda en mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta ¿de qué? De mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa que mala, hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo ¿de qué? De sus deleites. Está hablando de la lengua. Dice, no coma yo de sus frutos, ni tampoco hable de lo que ellos quieren hablar. Dice ahí el salmista, pon freno en mí. Y eso es lo que a veces nos cuesta como seres humanos, poner frenos. Familias se han acabado. Países han entrado en guerra por la lengua, por el poder. Y lo que Santiago está diciendo, que es difícil poder controlar nuestra lengua. Pero cuando llegamos a Dios, el único que nos da el poder y tiene el poder para poder tomar control de nuestra boca, de nuestra lengua, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros estamos en Él, somos nuevas criaturas. Entonces ya no hablamos como los gentiles que no conocen a Dios. Nuestra manera de hablar tiene que empezar a cambiar desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque la lengua nos puede salvar, llevar, o nos puede llevar también a la condenación. Por eso dice Dios, ¿cómo tú puedes bendecir a Dios y cómo por la misma boca puedes maldecir a la creación que es creada por Dios? Eso es insólito. Dice él, ¿acaso una fuente puede brotar dos clases de agua? ¿O está diciendo, de tu misma boca no puede salir palabras de maldición y palabras de bendición? Y el problema es eso, que nosotros salen más palabras de maldición que de bendición. Y a veces no se te olvide que tiene tanto poder que lastimamos al ser que tenemos al lado.
por decirle, usted no sirve para nada. ¿Y cuántos jóvenes hoy en día han creído eso? Aún adultos, porque un día les dijeron, usted no sirve para nada, usted es un buen nadie, usted nunca será nada en la vida. Y esa persona sigue así pensando que es un fracasado. ¿Cuándo cambia esa mentalidad de ese varón o esa mujer? Cuando llegue a los pies de Cristo y se dé cuenta que si el hombre le dijo que no servía para nada, él se dará cuenta que en Cristo es una perla preciosa. Lo que el hombre desecha, ya Dios lo restauró. Y ese es el problema de nosotros. Créame, yo le pido a Dios que me dé sabiduría cada día para manejar este pequeño miembro que se llama lengua. Es difícil, pero tenemos que sujetarnos a Dios y pedirle al Espíritu Santo que tome control de nuestra lengua. El freno y el timón tienen el poder, ¿para qué? Dice, vea, para dirigir. Eso significa que como tiene poder, afecta la vida de otra persona. Lo que Pablo nos está diciendo, Santiago, es que está poniéndonos ejemplo y dice, así como tú pones freno en el caballo y lo diriges, así como el barco es grande y un pequeño timón lo maneja, tiene poder, asimismo dice, tu pequeño miembro que es la lengua tiene poder y afectará a muchas personas, en bien o en mal. Es cuidar nuestra boca, es cuidar. Y ese es el problema. Mire, me impacta esto. El freno y el timón tienen el poder de dirigir. Esto significa que afecta la vida ¿de qué? De otra gente. Un caballo desbocado o un barco que está naufragando puede cometer errores. Cuando un caballo se desboca, ¿qué hace? ¿Cuántos han visto un caballo desbocado? Yo en mi vida tuve una sola vez la oportunidad de ver eso. Y créame que eso, el animal se vuelve ciego. No mide palabras. No mire quién va adelante, se lleva al que sea. No le importa lastimarse y lastimar a otros. Mira lo que Santiago está diciendo. Es que es tan lindo. Un caballo desbocado arrastra lo que encuentre. Lastima gente. Se lleva al que esté por delante. Lastima al que ama. Se lleva al que ama. Lo lastima. Un barco, un pequeño timón, si no es controlado por el capitán, ¿qué puede suceder? Resulta que toda la tripulación, que toda la embarcación que va dentro del barco puede naufragar. Y eso significa que hay personas heridas y otros pierden su vida por un pequeño timón y un pequeño barco, pequeño freno. Lo que Santiago nos está diciendo aquí puede afectar a muchas personas. De igual modo, toda palabra que salga de nuestros labios afecta para bien o para mal a otros. ¿Cuál es tu hablar? Ejemplo, míreme esto, un ejemplo. El juez que declara culpable o no culpable a un prisionero, cuando declara culpable o no culpable a un prisionero, ese juez está afectando el destino del prisionero. Pero no solo afecta el destino del prisionero, sino que también, como es juez, tiene que ¿qué? Declarar culpable o no culpable. Y si lo declara culpable, afecta el destino del prisionero, pero también está afectando el destino de su familia y el destino de sus amigos. Lo que tú y yo digamos afecta y influye en otra persona. Y por eso
dice que un simple sí y un simple no de un padre puede afectar el destino de un hijo. Lo puede afectar. Y créame aquí, amados, ¿cuántas veces hemos lastimado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos lastimado aún al cónyuge, aún al padre, aún a los hermanos, a los hijos? Porque nos cuesta poner freno en nuestra boca. Y muchas veces esto no nos gusta leer. Pero Santiago lo que está diciendo es: pon freno, porque tú tienes la autoridad de enseñar, y lo que tú hables determina lo que la otra persona quiere ser. Usted dirá: pero esa persona toma su decisión. Claro que toma su decisión, pero cuando está en Cristo. Pero si esa persona no está en Cristo, aún míreme, muchas personas dentro de la vida cristiana, ¿cuántos no han sido lastimados por una mala palabra? Una palabra mala dicha, se hieren, se lastiman, se ofenden, dejan de hablar. Y dentro del pueblo cristiano, si eso te afecta a ti y a mí, ¿cuánto más a uno que no conoce de Dios? ¿Cuánto más a un ser que es débil en la fe? Eso le afecta. Y por eso es que muchas veces nosotros decimos: estoy cansado de vivir. Porque un día le dijeron que usted era un don nadie. Mire, hermanos, yo os digo esto: quien tenga el control del freno dominará el caballo. Quien tenga el control del timón llevará el barco al puerto seguro. Y quien tenga control de su lengua tendrá el control de su vida y podrá ayudar a otros. Muchas veces nosotros queremos ayudar a otros cuando nos falta dominio propio sobre nosotros. Y cuando tú lees lo que Santiago dice y el apóstol Pablo dijo: tengan dominio propio. Santiago está diciendo: quien tenga el control del freno, ese dominará el caballo brioso. Quien tenga el control del timón, ese llevará seguro a la tripulación y al barco al puerto seguro. Y está diciendo: quien tenga control de su lengua, ese tendrá control de su vida y podrá ayudar a los demás. Es tener control de nuestra lengua. Yo siempre digo: para pelear se necesitan ¿qué? Dos. En el momento que usted esté, como dice acá, como fuego que explota y hace lo del caballo brioso, se lleva por delante al que usted más quiere, lastima. Un caballo desbocado, mire cómo pone el ejemplo el Señor: un caballo desbocado se lleva al que sea por delante. Una persona que esté enojada no le importa lastimar al que esté por delante. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Lastimamos, herimos, pero tenemos que reconocer: no importa cuán grande sea la tormenta, Dios te ha dado el poder para que puedas tomar control de la tormenta. No importa cuán grandes sean los problemas, las dificultades que estés pasando, Dios te ha dado la autoridad para que puedas ser sabio en medio de la circunstancia y los problemas. Él le da la sabiduría a uno para poder enderezar lo que está torcido. Si tú y yo, viendo lo que la palabra me dice, no seas como el caballo o como el mulo, yo tengo que aprender de la palabra cada día y decirle: Dios,
ayúdame a tomar control. Oh, dame sabiduría y dame, Padre, que tu presencia no falte para poder tomar control y dominio propio de mi propia boca. Es mejor que se calle y no hable, para que así usted no la embarre, para que así no dañe a otros, para que así no sea dañado usted mismo. Míreme, pero hay otro que nosotros tenemos que mirar. La lengua tiene potencial para hacer mucho daño. Y la lengua, dice la palabra, que es como un animal que tiene veneno. Mire, el animal es inalcanzable atrás de su presa. Y hay lenguas que parecen peor que animal. Son inalcanzables atrás del hermano, criticando, murmurando, diciendo esto, lo otro. Tiene un potencial para hacer daño. Pero míreme, pero la lengua también puede ¿qué? Levantar. La lengua puede fortalecer. La lengua también puede asegurar. La lengua puede apoyar. La lengua puede consolar. Mira lo que podemos también hacer con la lengua. No solo lastimar. Viene alguien herido, ¿qué le dice usted? Tú puedes. Vienen tus hijos y te dicen, Toyeto, tú puedes. Y eso es lo que tenemos que aprender. En vez de usar nuestra lengua para lastimar a los que están al lado nuestro, empecemos a usar nuestra lengua para fortalecer a los que nos necesitan. ¿Para qué tiene poder también la lengua? La lengua tiene poder para sanar heridas. ¿Cuántas veces usted ofende a una persona y se acerca y le pide perdón? ¿Qué está sucediendo? ¿Está trayendo qué? Sanidad a su vida. A través de la lengua usted pide perdón, pero también trae sanidad a su vida. ¿Sí o no? No olvide esto. Quien tenga el control del freno dominará el caballo. Quien tenga el control del barco, del timón, perdón, dominará el barco. Y quien tenga el control de la lengua, dominará su propia vida y ayudará a otros para guiarlos. Usemos nuestra boca. Usemos nuestra lengua para bien. No la usemos, mire, el peor problema se ve adentro y afuera, es que entre los mismos cristianos se aporrean. Y eso es triste y es lamentable decirlo, pero así es. Un cristiano cae y ¿qué hace la demás? En vez de ayudarlo a levantar, o está mal, una persona está enferma o lo que sea, y lo primero que llega el cristiano sabio y le dice, ella está enferma o está enfermo es por su pecado. ¿Tú qué sabes? ¿Por qué condenamos lo que no estamos llamados a hacer? Usted ve que alguien está pasando una dificultad y lo primero que dice, está en pecado. Y si así fuese, ¿a ti qué te importaría ello? Estarías para levantarlo. Estaríamos para ayudarles a salir adelante, no para criticar a nadie. Hay otras citas que no alcanzamos a leerlas. Anótalas ahí. Proverbios 26, 20, 21. Y Proverbios 15, 1 al 2. Ya la anotaste. ¿Anotó ya ahí Proverbios? Yo le voy a leer rápido, por favor, que yo lo tengo acá. Proverbios capítulo 26. Si usted es ágil, acompáñeme. Proverbios 26, 20, 21. Dice así la bendita palabra. Sin leña se apaga el fuego, dice. Y donde no hay chismosos, cesa la contienda.
el carbón para brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender contienda. ¿Te das cuenta? Donde no hay carbón, no hay chismosos, dice. La palabra es clara. Y mire lo que dice Proverbios 15. Vuélvase ya que está ahí en Proverbios 15, por favor. Es mejor que usted y yo lo leamos. Verso 1 y verso 2. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? El furor. O sea que está hablando. Cuando alguien te hable duro, habla suave. Porque si alguien te habla duro y tú te levantas, eso va a causar problemas. Eso va a causar heridas. Eso va a causar choque en cada vida y en cada persona. ¿Qué dice el verso 2? La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces. Qué tremendo, ¿no? Yo digo, más claro no puede hablar Dios. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? A pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder ¿qué? Tomar control de nuestra boca. Y que cada vez que hablemos sea para edificación. Si no vamos a hablar que edifique a otras personas, más bien callemos. Porque todo lo que tú hables será usado en tu contra. Todo. Si usted habló mal, eso va a ser usado en contra suya. Si usted habló bien, eso le va a repercutir bien. Entonces tenemos que ser sabios en ellos. Amén. Hay muchas cosas de que hablar, pero por el tiempo, porque vamos a compartir la cena. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el tiempo, la oportunidad que tú nos das, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces lastimamos, ofendemos de palabras, Señor. Aún con nuestra lengua, Señor, lastimamos y ofendemos a nuestros seres queridos, Padre. Señor, ayúdanos, por favor. Te pedimos perdón, amado Señor, porque como dice tu palabra, como de una misma fuente va a salir dos clases de agua, Señor. Tu palabra nos dice cómo podés adorar a Dios y maldecir la creación del hombre, de Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Que como iglesia seamos uno. Que aprendamos a amarnos. Que si veamos a un hermano que ha debilitado o ha caído por alguna circunstancia, ayúdanos que de nuestra lengua salga palabras para poder fortalecer y que esa persona se vuelva a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, porque no nos has puesto como jueces para condenar o a juzgar a alguien. Señor, si nos has puesto, Señor, es para poder ayudar a corregir y a salir a la persona que está en oscuridad, Señor. Gracias, Papito Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén